Su presencia está en este lugar. Qué bendición. Ahora no se vació la iglesia al salir los niños. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a entrar directo a la palabra de Dios. Y vámonos a primer libro de Reyes, Antiguo Testamento. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Los Reyes, capítulo 19. Nuevamente, una vez que lo tengamos, por favor nos ponemos de pie por reverencia a la palabra de Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 8, solamente vamos a leer. ¿Ya lo tenemos? Primera de Reyes, ¿qué, perdón? Capítulo 19. Capítulo 19. Versículos 1 al 8 vamos a leer. Sígame con su vista, dice así la palabra. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Vamos a orar. Padre, una vez más en el nombre de Jesús queremos pedirte que vengas obrando en cada corazón a través de tu palabra. Quita todo pensamiento que esté estorbando el tener una dulce comunión contigo, el poner atención a tu palabra. Quita toda distracción y permite que podamos ser sensibles a la voz de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. Muy bien, pues recapitulando, si nos vamos a capítulos anteriores a esta lectura, podemos ver cosas muy interesantes. Esta parte de la escritura nos habla de varios personajes que resaltan en la palabra de Dios. Uno de ellos, en primer lugar, pues es Elías, ¿verdad? Un profeta de Dios que hizo pues muchos milagros. Aquí tengo escritos algunos de sus milagros. Dice, él anuncia una larga sequía. Él multiplica la harina y el aceite de la viuda. ¿Recuerdas esa historia? Sí. Él resucita al hijo de la viuda. Él hace descender del fuego del cielo. Ahorita vamos a ver un poquito de eso. Él envía nuevamente la lluvia. Él corrió más rápido que un carro. Imagínate esto. Predice la muerte de Ocosías. Los hombres de Ocosías son muertos por fuego del cielo.
Él oró y cayó fuego del cielo y fueron muertos. Y otra de sus milagros fue que parte las aguas del río Jordán, así un tipo Moisés. Entonces podemos ver un gran personaje, ¿verdad? Elías. Muy bien, pues Elías es uno de estos personajes. El otro es el rey Acab, que reina sobre Jerusalén, pero tenía pues a alguien a su lado, ¿verdad? ¿Quién es? La famosa Jezabel. ¿La has escuchado? ¿Sí? Por ahí se menciona mucho el espíritu de Jezabel en las iglesias, ¿verdad? Espero que aquí no. Muy bien, pues comienza el reinado del rey Acab. Y dice la palabra que él hace lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Sí? Se levantan varios reyes en Israel, ¿sí? Y muchos de ellos, dice la palabra, hacían lo bueno, y de repente venía otro rey y hacía lo malo. Venía otro, hacían lo bueno, hacía lo malo. A esto se le llama la curvatura o las ondas de los reyes, las ondas de los reyes del Antiguo Testamento. ¿Sí? Bueno, pues Acab es uno de esos personajes que hacen lo malo delante del Señor. Levanta altares, permite que sean levantados altares, ¿sí? Sabiendo que su propio padre pues había adorado al único Dios vivo y verdadero, pues él también pues decide de retirarse, ¿verdad?, de todo el camino de Dios, del conocimiento de Dios, y comienza a vivir de una forma desordenada. Tanto que se casa con una mujer llamada Jezabel. Esta mujer pues era una mujer muy mala, ¿sí? Una mujer que prácticamente, como leíamos, amenazó al profeta de Dios, a Elías. Esta mujer pues no estaba conforme solamente con haberse casado con Acab, un rey de Israel, ¿sí? Sino que lo indujo a adorar a sus propios dioses. ¿Quiénes son estos dioses? El dios Baal y la diosa Acera, ¿sí? Dioses mundanos, ¿verdad?, que ni tenían poder, pero se practicaban muchas cosas, muchas abominaciones, sacrificios para estos ídolos o dioses, como le quieras decir. Jezabel no solamente hizo eso, sino que también usurpó el lugar que le correspondía al varón, al esposo, al rey. ¿Sí? Por eso es muy conocida Jezabel, porque ella prácticamente quita las responsabilidades que le correspondía al varón, que le correspondía al propio rey. ¿Sí? Algo que ella hacía es, por ejemplo, que mandaba cartas, y sabemos que cuando se enviaban cartas en el Antiguo Testamento, tenía que ir con el sello del anillo real, o sea, del rey Acab. Pues, ¿qué creen que hacía? ¿Sí? Como el rey no lo tenía con mucha importancia, ¿sí? Y aún aunque lo tuviera portando en su mano, se lo quitaba y con ese sello ella misma sellaba las cartas. ¿Sí? Entonces, usurpando, quitando el lugar que le correspondía al rey Acab. El rey Acab, pues, reinó muy a la ligera, porque prácticamente quien estaba reinando, ¿quién era? Su propia esposa. Espero que esto no esté sucediendo en los hogares, ¿sí? Démosle, mujeres, el lugar al varón que le corresponde, ¿sí? Primero es Dios, después ¿quién es? El varón, después la mujer, ¿sí? Y a continuación los hijos, y de ahí la iglesia, tu ministerio, etcétera. ¿Sí lo estamos haciendo en esa forma correcta? Pero ¿qué pasa cuando se toma el lugar del varón? Imagínense dos cabezas bueno, primero en el hogar, un hogar con dos cabezas. ¿Qué es eso? Un monstruo, ¿verdad? Y es un caos el hogar. Ahora imagínense un reinado con dos cabezas. Es un monstruo, ¿sí? Y es algo antibíblico. Y es algo que no le gusta a Dios. Muy bien, pues viene ese reinado de Acab y Jezabel usurpa muchas de las responsabilidades. Pero hay un juicio por parte de Dios por esto que Acab está haciendo, ¿verdad? Porque hizo lo malo, porque decidió no tomar en cuenta a Dios. Así es que Dios iba a enviar un juicio sobre el reinado de Acab y sobre Jezabel. ¿Y a quién ocupa? Pues a Elías, ¿verdad? Una de esas situaciones que Dios les presenta ahí al pueblo, al rey Acab, a Jezabel, es que envía a Elías a orar.
Orar para que hubiera sequía por mucho tiempo. Creo que unos 7 años dejó de llover. Imagínate la gran situación de falta de agua. ¿Te ha faltado el agua? ¿Qué es? ¿Qué se siente? ¿Sí? Y que estás esperando la pipa y no llega la pipa. ¿Cómo te sientes? Mal, ¿verdad? Hasta psicológicamente te sientes mal. Imagínate 7 años de no lluvia. Iba a afectar completamente el reinado de Acab, iba a afectar a toda Jerusalén y todo lo que estaba alrededor de las tierras, ¿verdad? Muy bien, pues Elías predice esa sequía ahora para que deje de llover. Y Dios, como lo había enviado, pues escucha la oración de Elías, y deja de llover. Muy bien, pero no solamente esto, sino que Dios pone en el corazón de Elías un sentimiento así como de celos. Vamos a leer en este libro varias veces, si tú lo lees en tu casa, vas a leer que van a hacer estas palabras: el celo por ti, o sea, por Dios, me consume. ¿A ti te consume el celo por Dios, por buscar las cosas de Dios? Porque te haga falta Dios cada día en tu vida, y aun cuando ves que la persona que está al lado de ti, tus familiares, tus amigos, no buscan a Dios, ¿te da celo esto? Elías tenía este celo por Dios y le dice a Dios mismo: Dios, tengo celos por ti porque tu ciudad está destruida, porque tu ciudad no te busca, porque tu ciudad está siendo destruida. Déjame decirte que en el reinado de Acab y de Jezabel había mandado matar a muchos sacerdotes que servían en el templo de Dios. Imagínate esta situación, que de repente hubiera una persecución y empezaran a matar a todo aquel que se diga cristiano. Y va a suceder, principio de dolores, dice la palabra, que estamos viviendo. Guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, ¿sí? terremotos en todas partes. Sí, todo esto apenas comienza, O sea que busquemos a Dios con todo el corazón. Bien, Elías entonces, en ese celo, Dios le dice, o le pone en el corazón, que vaya con Acab y le diga: Acab, pues, ¿qué te parece si entre tú y yo vemos quién es el Dios único, vivo y verdadero? ¿Sí? ¿Y qué dijo Acab? ¿Con tal de destruir a Elías, que me hace la vida imposible? Claro que sí. Así es que manda llamar a muchos personajes, ¿verdad? Muchos personajes, quiero decir, a sacerdotes que servían a Baal y a la diosa Acera. Tan solamente era Elías quien iba a presentar un sacrificio, ¿sí? Iba a escarbar ahí en la tierra, iba a poner un animal, un sacrificio, e iban, cada uno de ambos lados, iban a orar a su Dios para que cayera fuego del cielo y consumiera ese altar. Y el Dios que lo hiciera era el único Dios vivo y verdadero. Imagínate esta situación, ¿sí? Estar delante del rey, el que tenía el poder en ese momento para hacer todas las cosas, y tú retarlo con esto. Reúne a todos tus sacerdotes. ¿Cuántos crees que eran? De Baal eran 400 sacerdotes que presentaban sacrificio, 450, y de la diosa Acera otros 400. Estamos hablando de 850 personas en contra de un solo hombre. ¿Quién? Elías. ¿Sí? Pero Elías tenía toda su convicción, toda su esperanza puesta en Dios. ¿Amén? Y a partir de ahí, de todo esto que te acabo de platicar, vamos a ver estos 3 puntos. 3, he titulado este mensaje: 3 pasos hacia la restauración. Sé que Dios te ha guardado en todo este año pasado, sé que Dios te sostiene hasta este momento, pero muchos de nosotros, déjame decirte que necesitamos, antes de continuar, necesitamos ser restaurados. ¿Tú necesitas ser restaurado? ¿Necesitas ser restaurada? Déjame decirte que muchas veces nos hacemos propósitos de servirle a Dios con todo nuestro corazón, hacemos un buen propósito de año nuevo, y le decimos: Señor, yo quiero buscarte con todo mi corazón, y quiero servirte ahora sí con todo mi corazón, y quiero dar el fruto que no di el año pasado, ¿verdad? Y queremos hacer muchas cosas.
pero difícilmente nos detenemos a ver cómo está nuestra condición. Y es aquí donde me atrevo a decir que todos nosotros, antes de servirle a Dios, antes de que Dios pueda hacer maravillas, porque hasta ese momento Elías ya había hecho muchas cosas muy importantes, pero hay algo en su corazón de Elías que necesitaba ser transformado. Él estaba cansado, leímos en la lectura, ¿verdad? Dios, hasta aquí, quítame la vida, estoy cansado, estoy harto. Podemos identificarnos con Elías en ese sentimiento. Hay veces que de plano llueve sobre mojado y decimos, Señor, yo intento servirte, de verdad que sí lo intento, pero no puedo. ¿Qué necesito? Ser restaurado. ¿Quién es el único que puede restaurarme? Dios mismo. Muy bien, primer punto. Primer paso hacia la restauración es no dejar que las palabras nos consuman. Primer paso hacia la restauración es no dejar que las palabras nos consuman. Vamos ahí al versículo 1 y 2 de nuestra lectura. Y dice la palabra: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Muy bien, Acab lleva la mala noticia a Jezabel. ¿Qué mala noticia? Ya acabo de hablar del sacrificio que ambos presentaron, ¿verdad? Lo podemos ver ahí en capítulos anteriores. Elías, pues había retado prácticamente a Acab, el rey poderoso en ese momento, ¿sí? Estaba retando a Jezabel, la usurpadora del reino, del poder, y también a 850 profetas falsos que rendían culto en sus templos paganos. Y como lo decía, pues les dijo, vamos a el concurso, les dijo, ¿verdad? Es este. Vamos a cavar la tierra, vamos a poner un animal, ¿sí? Vamos a ponerle ahí leña si gustan, y vamos a orar a nuestros dioses, a ver cuál es el Dios verdadero, si Baal, si Acera, o el Dios que les estaba diciendo, ¿verdad? El Dios de Israel. Así es que comienza y le da turno a los profetas de Baal y los profetas de Acera. Y dice la palabra que están todo el día, ¿verdad? Se lastimaban, se sangraban. ¿Esto te parece similar a algo conocido aquí en México? ¿Sí? Y por más que oraban y por más que danzaban, que sacrificaban, su Dios no los escuchaba. Y no sucedía nada. Imagínate un sol todo el día, un sol hermoso, un día hermoso, pero no sucedía nada, y aquellos con ímpetu estaban haciendo muchas cosas para poder hacer que su Dios los escuchara. Tanto que hasta Elías empieza a burlarse, ¿verdad? Y les decía, ¿por qué no cantan más fuerte? Quizá esté dormido, o quizá se fue de vacaciones, quizá tuvo que salir a algún lugar. Déjame decirte que hay algunas versiones que dicen que Elías dijo que quizá su Dios fue al baño. Imagínate, burlándose literalmente Elías, porque sabía que esos dioses eran mentira, que eran falsos. Así es que pasan todo el día haciendo pues muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas detestables delante de Dios. Hasta que llega ya prácticamente la tarde, noche, 6 de la tarde aproximadamente, y dice, entonces sí, me toca a mí. Sí, ya todos cansados de los 850 profetas de Baal, Acab angustiado, ¿verdad? ¿Por qué estaba angustiado Acab? Por Jezabel, no por los profetas. Sí, le tenía miedo a su propia esposa, porque llegando a la casa le iba a ir mal. Así es que Elías ora a Dios. Sí, pero antes de orar le dice a los profetas de Baal, ok, ustedes no pudieron, vamos a hacer algo, yo voy a orar a mi Dios, pero vamos a hacer lo más interesante, tráiganse varios recipientes de agua y llenen el hoyo en el cual está el sacrificio. Esto lo convierte aún más difícil, ¿verdad? Ser consumido aún con agua, ¿sí? Así es que rápidamente le echaron agua y Elías por fin oró al Señor. Señor, te pido que por favor me escuches.
y que te des a conocer a tantos profetas malvados y a Acab, que ha decidido no seguirte. En ese momento dice la palabra que cae fuego del cielo y consume el altar, consume el sacrificio, consume el agua y consume aún las piedras que estaban ahí rodeando aquel altar. De tal forma que todos quedaron sorprendidísimos, ¿verdad? Entonces, como él ganó, ¿sí? Una de las cosas era vida por vida. Ahora, el que se encargó de matar a todos aquellos 850 sacerdotes falsos, ¿quién crees que fue? Elías. Él mismo matando, ¿sí?, a todos esos profetas falsos. Entonces, rápidamente, pues, Acab se fue a su casa, ¿verdad? Llorando como un niño, ¿sí?, delante de Jezabel, contándole estas cosas. Muy bien, y esa es la lectura en la cual estamos. Capítulo 19, versículos 1 y 2. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Una amenaza directa, ¿verdad?, contra una persona mala y que aparte tenía mucho poder en ese momento. Entonces Elías, al matar a los profetas, recibe este mensaje, ¿verdad? Llega un mensajero inmediatamente a decirle, la reina o Jezabel está muy enojada y ha dicho estas palabras, ¿sí? Mañana a estas mismas horas vas a estar muerto, ¿sí? Lo amenazó literalmente. Eso entonces molestó mucho a Jezabel. Había sido una gran pérdida para Jezabel, ¿verdad? 850 personas que se dedicaban pues, a hacer prácticas paganas en sus templos. Prácticamente pues ya no había muchas personas para hacer todo esto. Y esto molestó mucho a Jezabel. Lanza la amenaza Jezabel a Elías. Y déjame decirte, muchas veces las palabras nos lastiman y nos consumen, ¿cierto? En este año pasado, ¿alguien te dijo algo de lo cual no te la ibas a acabar? Perdón por la expresión. ¿Sí? Quizá el mismo diablo te dijo, no en voz audible, pero sí sentiste, te voy a acabar, te voy a consumir. ¿Sí? Van a venir muchos problemas, va a venir mucha enfermedad, ¿sí? Vas a deprimirte de tal forma que todo va a terminar en tu vida. ¿Te sentiste así? No me contestes. Por eso es que muchos de nosotros necesitamos ser restaurados. Y el primer paso para esta restauración es no dejar que las palabras nos consuman. Una palabra tiene poder. La lengua tiene poder. Tú puedes bendecir a una persona, pero con esa misma lengua, ¿qué puedes hacer? Maldecir a la otra persona. Y créeme que te va a ir mal si no estás en Dios. Y aún, déjame decirte, Elías estaba con Dios y le fue mal. Fue tanta la palabra, la angustia de Elías al sentirse así, que dice la palabra que Elías inmediatamente, patitas, ¿para qué la quiero?, salió huyendo de miedo literalmente por la amenaza de Jezabel, porque lo había amenazado de muerte. Esas palabras habían pegado muy fuerte en la vida y en el corazón de Elías. Ahora me sorprende esto, Elías había visto ya algunos milagros, ¿verdad?, como los que dije. Había resucitado ya a un niño, sí, era niño, ¿sí? Había dado alimento a una viuda y a su hijo, él mismo. Había hecho grandes milagros, había visto el poder de Dios. Y él mismo, al ver la amenaza de Jezabel, al escuchar la amenaza de Jezabel, aún viendo las cosas y las maravillas que había hecho Dios, él decide huir por su propia vida. El miedo lo acobardó. El miedo lo hizo correr. Vaya que se fue muy lejos, ¿eh?
No dejemos entonces que las palabras de alguna persona haga estragos en nuestra vida. ¿Creemos en Dios? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Tienes algún problema en este momento? En lugar de huir, mejor ora. Mejor deja que el Señor te permita ese tiempo en el cual necesitas o necesitamos ser restaurados. Amén. Avanzamos al segundo punto. El segundo paso hacia la restauración es mostrar nuestra fragilidad a Dios. Muchas veces cuando enfrentamos un problema muy difícil, queremos nosotros mismos luchar, así que contra todo el mundo, pero esto es un error. Si decimos que amamos a Dios, la primera cosa antes de actuar, antes de tomar una decisión, es orar, es buscar a Dios, es reconocer que soy frágil, que no puedo ante esa situación adversa que me está sucediendo, y entonces clamo a Dios, me arrepiento de mis pecados, lo busco con todo mi corazón, porque estoy reconociendo mi fragilidad. Vamos a leer versículos 3 y 4, fíjate lo que sucede. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. ¿Quién era su criado? Eliseo, otro profeta grande delante de Dios. Él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué está sucediendo entonces ahí? Elías, al ver esa amenaza, corre. ¿Y cuánto corre? Imagínatelo, en cuanto recibe la noticia, empieza a correr, dejando todo. Al único que dejó, ¿qué fue? Su criado, ¿sí? Quien lo acompañaba, para poder correr más rápido, ¿sí? Huyendo prácticamente, ¿cuánto tiempo? Un día de camino. Llegó muy lejos, muy lejos llegó. Aquí puse que son cerca de 13 kilómetros que corrió. Lejos, camino de un día. ¿Sí? Hoy corren más, ¿verdad? Ya los deportistas corren más. Bueno, pero él no era deportista, él era un profeta. Corre por miedo a lo que Jezabel había dicho, y él en su fragilidad se va camino ¿hacia dónde? Al desierto, porque en el desierto es donde Dios trabaja. ¿Sabías esto? ¿Sí? ¿Has atravesado un desierto alguna vez? ¿Algún día te has sentido desesperado, desesperada, angustiado por alguna situación? Siempre en el corazón humano nos vamos a ir a un desierto. ¿Qué hay en un desierto? Nada. ¿Sale? Es ahí donde podemos entonces pasar un tiempo especial con Dios, en donde no hay pues algo que nos distraiga, ¿verdad? Sino solamente Dios y yo. Y es entonces cuando viene Elías, y fíjate que son estas palabras de queja de Elías. A pesar de haber visto el poder de Dios, era tanta la angustia de Elías que ahora está prácticamente corriendo, ¿sí? Desesperado hacia el desierto, pero hay ahí una pequeña rama de un enebro. Ese enebro pues es una planta que tiene grandes hojas, ¿sí? Pero que crece unos 3 metros de altura, aproximadamente. Entonces vio la sombra y él ya venía muy cansado después de un día de correr. Así es que se decide ocultarse en ese lugar. No solamente ocultarse, sino descansar, porque estaba muy cansado. Imagínate todo un ejército persiguiéndote, persiguiéndote para matarte. Corría peligro su vida, literalmente, pero él decide irse al desierto. Y es ahí en el desierto que él puede mostrar su gran fragilidad a Dios. ¿Qué dice nuevamente el versículo 4? Él se fue por el desierto un día de camino, vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando ¿qué? Déjame decirte que cuando uno está triste, realmente triste, cuando uno está realmente preocupado, viene este pensamiento de muerte.
Y Elías mismo, un gran varón de Dios, un hombre que me atrevo a decir que varias veces fue lleno del Espíritu Santo, ahora le está diciendo a Dios, Dios, hasta aquí. Dice, deseando morirse, dijo, basta ya. Ya me cansé. Basta ya, oh Jehová. Quítame la vida, aquí mismo déjame morir, ya no permitas que yo continúe. Quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Acaso, yo pregunto, ¿acaso sus padres hicieron algo mejor que él? La salvación es personal. ¿Sí? Elías estaba prácticamente diciéndole, Dios, ya acaba conmigo, déjame morir aquí, hasta aquí llegó mi ministerio, hasta aquí llegó mi vida, ya no quiero vivir, ya no me dejes vivir. Sí, y todavía pone eso, ¿verdad? ¿Acaso yo soy mejor que mis padres? No lo creo. Es ahí donde podemos ver nuestra gran fragilidad delante de Dios, delante de un Dios todopoderoso. El Dios mismo le había mostrado su poder un día antes, mandando fuego del cielo, consumiendo ese altar, dando muerte a muchas personas malas que hacían sacrificios, que esto desagradaba a Dios. Habían muerto ya muchas personas malas. Aún con todo eso que Elías vio, decide tomar esta decisión por su cansancio, por su angustia, por su desesperación. Y le dice, Dios, mejor quítame la vida. Ya no me dejes vivir, ya no permitas que un día más esté yo vivo. Te hago una pregunta, ¿qué tan frágil eres? ¿O eres soberbio? ¿O eres arrogante? ¿O dices, aquí mis chicharrones truenan? ¿O soy Juan Camaney, como dicen? ¿Sí? Segundo paso, hacia la restauración. ¿Quieres ser restaurado? ¿Quieres ver que Dios puede obrar en tu vida y en tu corazón? ¿Quieres ser restaurado? ¿Sí? Muéstrale a Dios lo frágil que eres. Cantábamos hace rato, es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. ¿Sí? Dice la palabra, dice el Señor, porque mi poder se perfecciona, ¿dónde? En tu debilidad. Cuando eres débil, entonces eres fuerte en el Señor. Cuando reconoces que tú no puedes y que por más que patalees no puedes y derramas tu vida como agua delante del Señor, es ahí donde comienza la restauración del Señor. Amén. Avanzamos, tercer punto. Tercer paso hacia la restauración es rendirse y dejar que Dios obre. Tercer paso es que rendirse y dejar que Dios obre en mi vida. Dios, claro que Dios está escuchándote, escucha tu oración, claro que Dios conoce tu necesidad, claro que Dios reconoce, o más bien conoce todos los problemas por los que estás atravesando. Dios lo sabe perfectamente. Pero déjame decirte que muchas veces no te ayuda porque eres soberbio o soberbia, porque hay un corazón arrogante de tu parte, porque no le has expresado a Dios tu fragilidad y no te has rendido delante de Él y no has doblado las manitas, como se dice, para que Dios obre. Dios es un Dios todopoderoso, pero déjame decirte que Dios es un caballero, no se va a meter en tu vida, a menos de que tú se lo permitas. En el momento que le dices, Señor, yo rindo mi corazón y sé que no puedo con este problema, por más que he luchado, no encuentro solución a este problema. Señor, te he pedido tanto quizá por la enfermedad o de algún ser querido y parece que no me escuchas, ¿sí? Pero este es el momento en el cual el Señor te está diciendo, ríndete ante Él. Llora delante de Él, gime delante de Él. Aquí Elías llega a un punto crucial en el cual si él hubiera querido ya se hubiera muerto, pero él se rinde delante del Señor. Quítame la vida, Señor. ¿Acaso soy mejor que mis padres? Vámonos al capítulo 19, versículo 5 en adelante. Dice, y echándose debajo del enebro, se quedó
dormido, yo lo hubiera puesto aquí, profundamente dormido y agotado. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Hasta ahí me detengo. Él ya está diciéndose prácticamente el quedarse dormido, es ¿qué estaba pensando él? Hasta aquí, ya es mi último sueño. ¿Sí? Como dice este artista Emanuel, quiero dormir cansado. No, es lo mismo, ¿vale? Está pensando lo mismo. ¿Sí? Hasta aquí llegué. Me duermo tranquilamente, me muero tranquilamente abajo de esta sombrita, de este enebro, hasta aquí. Aparte el enebro, ¿qué hace? ¿Has escuchado esa planta? Sí, pero no se cae. ¿Sí? Es una planta medicinal que trae, que quita el cansancio, ¿sabías esto? Revitaliza. Revitaliza, correcto. Te permite descansar profundamente, ¿sí? Te recupera. Hasta en eso pensó el Señor. Yo te pregunto, ¿qué hacía una planta de enebro en el desierto? ¿Es qué? Esperando a Elías. Esperando a Elías, Dios se lo había puesto. Llega ese momento y es interesante ver que él ya prácticamente le dijo al Señor, Señor, hasta aquí, ya me voy a morir, ya pronto voy a estar en tu presencia a ver si me aceptas para entrar en tu reino. Así es que él se duerme profundamente, pero después de un rato viene alguien inesperado. ¿Quién es? Un ángel. Dice Hebreos que los ángeles están puestos para nuestro servicio. ¿Sabías esto? No para complacer tus caprichitos, sino para cuidar tu vida, porque Dios cuida la vida de sus hijos. ¿Sí? Entonces viene el ángel, ahí dice el versículo 5, que viene el ángel, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. ¿Sí? En el desierto, ¿qué hay? Nada. Versículo 6, entonces él medio abrió los ojos así de borracho. ¿Sí? Digo borracho porque cuando te levantas traes unas ojeras así, y más cuando estás muy cansado. Y abriendo los ojos, dice que él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, sobre el fuego, y una vasija de agua. Yo pregunto, ¿qué hacía ahí un enebro en el desierto? ¿Qué hacía ahí al lado de él una torta del chavo? No. Cocida sobre el fuego, ¿sí? Un alimento. ¿Y qué hacía ahí la vasija llena de agua? ¿No es todo esto que indica que Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia? ¿No es esto que Dios indica que está con Elías, que está contigo? Y que Él va a proveerte todo lo necesario para que tú puedas continuar en este largo camino. El ángel lo despierta, ¿verdad? Sí, yo creo que hasta le costó trabajo al ángel despertarlo. Despiértate. No es cierto. ¿Cómo lo habrá tocado? No sé. Pero lo despertó y le dijo estas palabras. Levántate. A ver, repite conmigo estas palabras. Levántate y come. Otra vez. Levántate y come. El Señor te dice en esta mañana, levántate y come. Te lo vuelvo a repetir. ¿Estás cansado? ¿Necesitas ser restaurado? El Señor te dice, levántate y come. No es el ángel el que está hablando. Es un ángel enviado por Dios mismo, proveyendo el alimento para que Elías pudiera continuar, porque aún no había acabado su tarea. Aún no había acabado todo lo que Dios tenía que hacer a través de Elías. Pero es interesante que Elías reconoce que hasta aquí, yo ya me cansé, yo no puedo, te rindo mi vida, te entrego mi vida. ¿Sí? Como el Señor Jesús, ¿verdad? En tus manos encomiendo mi espíritu, ya no puedo. Ahora te toca a ti, Señor. Y es ahí donde empieza a operar lo celestial, lo divino, lo que Dios puede hacer, los milagros que Dios puede hacer. Te pone un enebro para que te cubra del calor y se ha quitado tu cansancio. Te manda un ángel para que te despierte, te sangolotee y puedas despertar y ser alimentado. Levántate y come.
Continúa la lectura, dice, entonces, versículo 6, entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, ¿y qué pasó? Y volvió a dormirse. ¿Esto te ha pasado? A eso yo le pondría el mal del perro. Rico sueño, ¿verdad? Comido, sí, bien alimentado y a dormir, descansas. Y esto me da ternura de parte de Dios. Sabe tu condición, sabe tu necesidad, te da el alimento que necesitas en ese momento y aún te da una palmadita y te dice, descansa, hijo mío, necesitas recuperarte, necesitas cobrar fuerza, ¿sí? No te voy a llevar a una tarea tan difícil que no puedas hacer, te voy a dar primero el alimento que necesitas, te voy a dar el cobijo que necesitas y el descanso que tu alma necesita. Versículo 7. Y volvió el ángel de Jehová, no sabemos cuánto tiempo pasó, y volvió el ángel, ya me perdí, y volvió el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, otra vez, repite conmigo, levántate y come. Puro levantarse y comer, ¿verdad? Qué padre. ¿Sí? Come, duerme. Ok, levántate y come, pero ahora añade otras palabras. Ya no le dice y descansa, como la primera vez. En esta segunda le dice, levántate y come, porque largo camino te resta. Tu vida no ha acabado aquí, hermano, hermana. ¿Sí? La obra del Señor no ha terminado aquí, no terminó en el 2019 con todos los problemas. La obra continúa. ¿Sí? Dios quiere usarte en gran manera. Dios quiere primeramente que seas restaurado. Él envía a sus ángeles para cuidarte. Y Él te dice, levántate, come, pero ya no te duermas. Levántate y come, porque largo camino te espera. Repite conmigo esa palabra. Levántate y come, porque largo camino te espera. Pregunta, ¿te espera un largo camino? ¿Sí? ¿Dios te ha contratado en su gran obra? ¿No? ¿Dios te ha contratado en la viña, en su gran obra? Todos somos contratados, si no, no hubiera sido llamado. ¿Sí? Dios te ha contratado, unos llegaron antes, otros llegaron después, otros seguirán llegando, muchas multitudes van a llegar. ¿Sí? Levántate y come, porque largo camino te espera, Elías. Dice, y el ángel volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te espera. Entonces, versículo 8, se levantó pues Elías, y comió y bebió, ¿y qué pasó? Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb. ¿Hasta dónde? Horeb. El monte de Dios. Me llama mucho la atención que él no regresa con Acab. Él no regresa con Jezabel. Sabía perfectamente que si regresaba, aunque estuviera fortalecido, ¿te has sentido así? De que el Señor te fortalece y dices, ahora sí, agárrate, mundo. Él no va para allá. Su corazón todavía no estaba bien restaurado. Había cobrado fuerza, mucha fuerza. ¿Sí? Tanto que caminó 40 días y 40 noches sin probar otro alimento. ¿Sí? Nosotros, dice la palabra, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. ¿Tú la deseas? ¿Necesitas ser lleno de la palabra de Dios? Ese alimento el cual te va a sostener en este 2020. Largo camino nos espera. Vamos a trabajar mucho como iglesia en este año, ¿sí? Pero pon atención en lo que el Señor te está diciendo o nos está diciendo en esta palabra. Levántate, come, ¿sí? Primero duérmete un ratito, descansa, ya Dios te dejó descansar tantito. ¿Sí? Levántate, come, porque largo camino te espera. ¿Sí? Dios ha permitido, o muchas veces va a permitir tiempos difíciles, ¿sí? Porque muchas veces
el cuerpo humano necesita ser restaurado. Dios puede mandarte prueba, Dios puede mandarte enfermedad. Sí, ahí está uno como hormiguita y de repente te tumba en la cama el Señor, ¿verdad? Y te dice, descansa. Sí, porque largo camino te espera, porque yo busco que me honres con todo tu corazón, que me busques con todo tu corazón y que no sean tus propios esfuerzos los que te hayan sacado adelante, sino que al final del camino tú puedas reconocer que Dios ha estado contigo todos estos días de tu vida. Amén. Entonces levántate, come, bebe, y se fortaleció, ¿verdad? Con aquella comida, y caminó 40 días y 40 noches. Ahí algo que omití es que aquí algo me llama la atención. Y yo pregunto, ¿los ángeles saben cocinar? ¿Observaste eso? Fíjate, me impresiona esto del Señor. Y es en la misma escena del Señor Jesús cuando resucita y Pedro había regresado con otros discípulos a la pesca. ¿Recuerdas de esa escena? Sí, en donde le comienza a llamar a Pedro. En ese momento Pedro no lo reconoce, pero comienza a oler rico, ¿verdad? El Señor Jesús está a la orilla, ¿sí? Y les había preparado, ¿qué? Unos peces a las brasas. ¿Sí? Esto me llama la atención. ¿Los ángeles saben cocinar? ¿Cristo sabe cocinar? Ay, claro que sí. Creo que sí. ¿Sí? ¿Qué habla esto? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Pareciera de risa esto, ¿verdad? Pero ¿por qué te lo estoy diciendo? Porque aún en los más mínimos detalles, Dios tiene cuidado de ti y de mí. Dios sabe perfectamente lo que necesitaba Elías. Elías necesitaba descanso. Elías necesitaba apartarse del mundo. Elías necesitaba comer rico. Elías necesitaba saciar su sed. Y es ahí donde el Señor obra, en donde el Señor trabaja. Por lo tanto, sí, los ángeles saben cocinar, y muy rico. Ok, comió, bebió, descansó, y ahora, con aquella comida, inicia su trayectoria, ¿verdad? Camino de 40 días y 40 noches, pero él le dijo, levántate, come, que largo camino te espera. ¿Y quiénes de los que están aquí quieren conocer el desenlace de esta historia? ¿O me quedo hasta aquí? No, desenlace. ¿Ah? Ok, ya los veo que sí, como que ya los cansé. Ok, si tú lees los capítulos siguientes te vas a dar cuenta del desenlace de esta historia. Él camina hacia dónde, él corre hacia dónde, 40 días y 40 noches. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo estuvo siendo tentado el Señor Jesús? 40 días y 40 noches. Ojo con los días. Sí, hay mucha similitud. Es donde Dios está trabajando. Donde Dios también trabajó en el corazón del Señor Jesús. Donde Dios quiere trabajar en tu propia vida. Camino entonces ¿a dónde? Al monte de Dios. ¿Y qué es lo que sucede en aquel monte de Dios? Se escondió en una cueva. Ajá, se esconde en una cueva. ¿Sí? Y Dios le pregunta, ¿qué haces? Y Dios le pregunta. Vámonos a capítulo 19, versículo 9. Lo voy a leer solamente, ya no lo voy a explicar tanto. ¿Ya lo tenemos? Capítulo 19, versículo 9. Ok, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? A ver, si el Señor te pregunta en este día, sí, o ahí en el caminar de tu vida, ¿qué haces ahí, Minea? Ay, no, Durmiendo. ¿Qué haces ahí, Fabi? tengo frío. ¿Qué haces ahí, Caro? ¿Qué haces ahí, Arumi? ¿Qué haces ahí, Marce? ¿Qué haces ahí, Melody? Tremenda palabra, ¿verdad? El Señor confrontándote directamente. ¿Qué haces ahí, Elías? Él respondió, fíjate lo que contesta, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas
y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, ahora sí ponemos atención, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Me detengo ahí tantito. Sigue con el mismo problema Elías. Ya fue levantado por el Señor, ya fue alimentado con aquella comida del cielo, ¿sí? Ya vio las maravillas de Dios y sigue con esto. Siento un vivo celo por ti, Señor, pero me buscan para quitarme la vida. ¿Sí? El mismo pretexto de antes. Versículo 15, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Ya no va a ser Acab, ya va a ser Hazael, rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Mejola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Sí? ¿Qué tipo de descanso quiere dar el Señor? Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo tu siervo, lo matará. Y yo haré que queden en Israel, ¿cuántos? 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Hasta aquí me voy a detener ya. La forma maravillosa en cómo Dios se presenta a Elías. ¿Sí? Lo lleva hasta el monte de Dios, y en aquel monte dice que primeramente viene un fuerte viento, un viento que desquebrajaba las piedras, o sea, se rompían, ¿sí? Un terremoto en el cual se sacudió ahí todo y cayeron las piedras y caían las cosas que estaban alrededor, pero dice que el Señor no estaba ahí. Al último, un silbo apacible. Y es el silbo apacible en el cual Dios te dice, estás recuperado, yo te he sanado, yo he perdonado tu pecado, yo te he restaurado para que me sirvas, para que comiences a servirme con todo tu corazón. No te preocupes. Imagínate, la queja de Elías era que solamente quedaba yo, ¿cierto? He tenido un celo por ti, Señor, y buscan para matarme, y solamente quedo yo conmiserándome. Y dice el Señor, no, no es cierto. Hay 7,000 más que tú, ojo, 7,000 más que tú, que no han doblado sus rodillas a ídolos que ni ven, ni sienten, ni tienen vida. Hay mucho que hacer, Elías. ¿Sí? Es más, te voy a poner a 3 personas para que puedan acabar con tus propios enemigos. Amén. Dios te va a proveer, hermano. Dios te va a dar las herramientas que necesitas. Dios ha restaurado tu corazón, o si estás en este proceso de restauración, te recomiendo que dobles tus manitas y dejes que el Señor obre en tu vida. Pero que no tardes mucho, porque va a llegar ese ángel y te va a despertar con una patada. ¿Sí? O va a venir el mismo Señor y te va a decir, ¿qué haces aquí? Tengo una gran tarea para ti. Amén. Conclusión. Todos necesitamos ser restaurados para poder ser usados por Dios grandemente, pues solo Dios conoce nuestros problemas y luchas. Él tiene solamente el pan de vida que tanto necesitamos para ser restaurados y poder continuar con esta gran tarea a la cual Él
ya nos ha enviado. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, gracias por este hermoso tiempo que nos has permitido escuchar tu palabra. Ciertamente tu palabra es poder y en ella somos transformados. Te queremos agradecer porque el mismo Dios que estaba operando en el corazón de Elías es el mismo Dios al cual servimos. Eres tú mismo, Señor. Pero ahora nosotros tenemos una bendición muy grande, que has enviado a tu Hijo amado Cristo Jesús. Y dice la palabra que en la cruz el Señor Jesús llevó toda carga, todo pecado, toda necesidad, que por sus llagas fuimos nosotros sanados, sanados físicamente, sanados de nuestras emociones. Y es a través de tu palabra que podemos recordar estas cosas tan hermosas. Gracias porque vienes hablando con ese poder, con esa autoridad, diciéndonos: levántate, come, que largo camino te espera. Y aún añades: ¿qué haces aquí? ¿Qué estás esperando para servirme? ¿Qué estás esperando para concluir esta gran obra a la cual te he llamado ya desde hace mucho tiempo? Padre, perdónanos si muchas veces hemos actuado con soberbia. Pedimos, Padre, que tu presencia esté con nosotros todos los días de nuestra vida. Tú eres nuestro pastor y has prometido que nada nos faltará. Has prometido que aunque estemos en el valle de sombra, de muerte, no temeremos mal alguno porque tú estarás con nosotros. Lo has prometido, Señor, y sabemos que aquel, Señor, que permanezca hasta el fin será salvo. Gracias porque un día podremos verte cara a cara y ya no como por espejo, Señor, tan solamente imaginándonos cómo será tu presencia, sino que un día estaremos delante de ti y tú habrás de decir esas palabras hermosas: bien, buen siervo y fiel, por cuanto has sido fiel en lo poco, en lo mucho que tomé. Y gracias, Padre, porque tú vienes haciendo una gran obra. Quiero rogarte, Señor, que tú bendigas si entre mis hermanos y hermanas hay alguien que esté triste, alguien que ha luchado quizá con sus propias emociones, alguien que ha estado luchando con la enfermedad. Padre, te ruego que tu Espíritu venga haciendo una obra maravillosa, así como enviaste a aquel ángel a fortalecer a Elías, aún proveerle lo que él necesitaba, ese alimento espiritual. Señor, que tú de ese alimento puedas darnos en este día, porque queremos ser transformados, porque queremos ser usados para honra y para gloria tuya, porque, Señor, ciertamente hay un vivo celo que nos consume, Señor, para continuar esta gran tarea. Hay muchas personas que están perdidas, muchas personas que necesitan escuchar esta palabra de vida, esta palabra de autoridad, esta palabra que puede levantar corazones. Aún muchas personas que están pensando en ya terminar su vida. Padre, permítenos ser luz, ser sal, que podamos, Señor, ser transformados primeramente por ti, ser restaurados y podamos cada uno de nosotros el poder guiarles. Levanta tu iglesia, Señor, sana toda enfermedad y en el nombre de Cristo Jesús toda enfermedad se va en el nombre precioso de Jesucristo. Señor, si hay problema económico, te pedimos que tú vengas a ayudarnos, Señor. A quien no tiene trabajo, dale trabajo. Padre, en el nombre de Jesús, no permitas que tus hijos padezcan por causa de economía. En el nombre de Jesucristo te ruego que si hay algún problema intrafamiliar, Señor, que tú vengas obrando en ese problema, que tú vengas obrando en las actitudes, en el corazón
de cada integrante de familia. Queremos ser renovados, queremos ser transformados. Padre, gracias nuevamente por esta hermosa palabra y porque tú estás en este lugar, tu corazón está en este lugar, tus ojos, tus oídos, escuchando la petición en este lugar. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Continúa en una actitud de oración.